Bienvenidos al Grupo Teja, bienvenidos al Masterclass del Grupo Teja, que como bien lo dijo en el anterior Masterclass, en el primer Masterclass, es un encuentro de conocimientos, de experiencias, de lo que hemos experimentado, de lo que hemos leído y de alguna manera lo que queremos es eso, transmitirlas. Hoy les voy a hablar de la relación entre el actor y el director, el matrimonio entre el actor y el director. Vamos a decir que es un matrimonio por alianza, así como en la aristocracia o en las comunidades tribales se agarraba a una persona y a otra y decía, ustedes se van a casar. De alguna manera sucede esto, es decir, se encuentra el actor con el director para encontrar un fin, ¿no? En este caso aparece una tercera persona que se trianguliza, que es el autor, el dramaturgo, del cual José Simón, por cierto, ya llegó a hablar en el primer Masterclass. Ahora, vamos a aclarar un poco cuáles son los roles de este matrimonio, ¿verdad? Para que este matrimonio funcione bien. El actor es antropológicamente una de las profesiones, de los oficios más antiguos de la civilización. Tanto el actor como el oficio de las putas, es decir, ha transitado por toda la civilización sin muchas variaciones, es decir, sin muchas evoluciones. Ellos están haciendo lo mismo que hace 30 siglos, pero nos vamos a ubicar más, por supuesto, en el trabajo del actor. La primera referencia que solemos tener, y es bueno tocar también la historia, en la cultura occidental, en la cultura ateniense griega, que es la que nosotros de alguna manera heredamos más que otras culturas como puede ser la oriental, la egipcia, la siria, etcétera, ¿verdad? Es Tespis. Tespis y su carro. Tespis era un actor, no tenía ningún compañero, iba con un carro, es decir, con una carreta, un coche que llamamos, y se montaba y pues recitaba, declamaba, incluso cuentos que el público que se acercaba de alguna manera ya los tenía bien aprendidos, porque lo que contaban era la épica, ¿verdad? La épica homérica. Cuando evolucionó la figura del dramaturgo, ya el dramaturgo de alguna manera pues, asomaba esa presencia que es de nueva data, que puede ser la del director, ¿no? Así como el actor es una de las profesiones más antiguas, el director es una de las profesiones, los oficios más nuevos, ¿no? Apenas puede aparecer finales del siglo XIX y del XX, pero sin embargo tenía que haber algo que dijera cómo se dispone. Cuando escribieron los atenienses, los clásicos griegos, Eurípides, Sófocles, Esquilo, ellos tenían ya una estructura arquitectónica que los obligaba de alguna manera a realizar la puesta en escena. La mise en scène, estaba la esquena donde estaba la orquesta, donde estaba el coro, la esquena, el escenario, donde se colocaban los actores con sus coturnos, con sus ónculos, con su máscara, con sus túnicas, y de alguna manera se colocaban en el centro y hablaban y declamaban. Ahí había una presencia de lo que es la puesta en escena. Ahora, ¿cómo se encontraron? ¿Dónde se encuentra un director? Es decir, porque esto no es una cuestión que caminan por la calle y se miran y se enamoran, ¿verdad? Pues con lo que llamamos ahora un grupo, lo que podemos llamar ahora una compañía, ¿no? La línea directa para nosotros, que es la cultura hispana, es decir, los que de alguna manera nos descubrieron, nos conquistaron, nos colonizaron, tienen una cantidad de denominaciones que son muy simpáticas. La primera es Bululú, que claro, por evolución etimológica, cuando uno dice ese Bululú, parece que es como una cosa un escándalo, un lío. Bululú es Tespis, es decir, es una persona, solo un actor que iba de pueblo en pueblo, a pie, se presentaba en un bar de ahora, es decir, en un hostal, es decir, cobraba con un pedazo de pan, comida, es decir, era casi como una especie de intercambio, como hablan ahora, ¿no? Que ahora hacemos intercambio, no me pagan, pero hacemos intercambio. Pues el buludo hacía eso. Después vino el ñaque, otro nombre que es fabuloso, ¿no? El ñaque eran dos actores que también tenían esa propuesta de ir de pueblo en pueblo, representando pues algunas piezas cortas, eran micros, realmente eran piezas de micros. Después vino la gangarilla, después vino la mojiganga o bojiganga, que también suele ser un género, pero
menor. Después vino la farándula, ese término que nosotros decimos, la farándula. La farándula era un grupo de teatro compuesto por 7 actores donde ya participaba un actor que suele ser el actor más joven, más delgado, ¿no? Que interpretaba papeles femeninos, porque hasta este momento las mujeres no entraban en el teatro, estaba completamente prohibido. Imagino yo, estoy especulando, que es un poco de esa raíz religiosa, ¿no? Ceremonial, de donde parte el teatro, ¿no? Hay que pensar que comenzó en la ceremonia religiosa y después se hizo pagana, y eso corrió la arruga hasta finalizando el Renacimiento, entrando en el Barroco, donde un rey inglés que tenía un amante que quería ser actriz le dijo que se levanta la prohibición y ahora las mujeres pueden hacer teatro. Pero hasta los tiempos de Shakespeare, por ejemplo, pues Julieta lo tenía que hacer el actor más joven y el ama pues hacía el actor más viejo, ¿no? Pero las mujeres estaban prohibido entrar en escena. Y bueno, por supuesto llega el término ya más contemporáneo, que es la compañía o el grupo, que es lo que de alguna manera funciona. La compañía, podemos estar hablando de la Comédie Française, del Berliner, de la Compañía Nacional de Teatro, tanto de España como de Venezuela, y los grupos independientes que de alguna manera también, donde mayor fuerza tuvo fue en los Estados Unidos, los grupos independientes, y que en Venezuela de alguna manera funcionó en la década de los 70 en especial, pero en realidad la década de los 70 fue la gran época de oro de los grupos, donde nació, por cierto, el grupo Teja, nació el grupo Rajatabla, el TET, y para de contar de algunos que aún continúan, como es el caso del grupo Teja. Y la figura del director se llega a configurar, ¿sí?, con un señor que lo nombramos a cada momento y yo creo que mucha gente no termina de leerlo o de entenderlo, que se llama Konstantin Stanislavski, ¿verdad? Pero él, que era un burguesito, es decir, un hijo de burgueses, él dijo que quiero educarme. Por supuesto, los rusos, cuando tenían que educar a alguien, pues lo mandaban a París, que era el centro cultural de finales del siglo XIX. Y ahí se encontró con un dramaturgo que no trascendió mucho con sus obras de teatro, Antoine, pero que de alguna manera deslumbró, un poco influenciado por el naturalismo de Émile Zola, en escena, ¿no? Cuando fue Konstantin Stanislavski, vio una obra de Antoine donde la gente tomaba sopa y era sopa de verdad, donde había colgado unos jamones que eran de verdad, no eran de mentira, no eran de cartón piedra, donde la gente bebía agua, servía vino, es decir, era algo que a nosotros eso... ¿no? Pero para ese entonces era algo completamente rupturista, ¿no? Él se va entonces con ese impacto y otros conocimientos, por supuesto, que había adquirido en París, y comienza a crear el grupo, el Teatro de Moscú, ¿no? El Teatro de Arte de Moscú. Y comienza de alguna manera no a inventar algo, sino a detectar qué es lo que hace el actor. ¿Qué es lo que hace el actor? Bueno, en principio se aprende un texto, ¿no? Y como es de repertorio, pues no termina nunca de aprendérselo de memoria. Y él comienza a decir, para que el actor entre en el conocimiento de lo que está interpretando, tiene que entender lo que está diciendo. Es el primero que quita la concha del apuntador, porque el teatro de repertorio tenía que tener un apuntador. Hay que pensar que, bueno, los grupos de teatro, incluso hasta mediados del siglo XX, te interpretaban a las 2 de la tarde Otelo y a las 7 de la noche King Lear, claro, manejar, y al día siguiente a las 11 Macbeth, y por la tarde Hamlet, es decir, y claro, pues tenían el apuntador de concha que le tenía que ir dando el texto y no terminaban, pues quizá las 200 representaciones terminarían de entenderlo. Y claro, comenzó a realizar unos apuntes, ¿verdad? Y esos apuntes los tomaron sus discípulos y comenzaron a crear lo que después se llamó con el tiempo el sistema o el método de Konstantin Stanislavski. Tuvo un recorrido muy interesante cuando fue a
a Broadway. En Broadway se quedaron 3 de sus alumnos. Aquí tengo a uno de ellas, que es María Osipovna Nekdel, junto con otros que más adelante voy a anotarlo. Y ellos se quedaron, esos se quedaron ahí y él regresó. Ese proceso que también tuvo Stanislavski también lo cambió bastante, y muchas de las cosas que hablaba sobre lo que es la memoria emotiva, sobre lo que es el encuentro de la intimidad del personaje, él fue variándolo. Incluso varió una cosa que voy a hablar un poquito más adelante, que es el trabajo de mesa, que es una cosa que me extrañó mucho del propio Stanislavski una vez que él comenzó a trabajar el personaje, ¿no? Que es el trabajo de mesa, no al inicio, sino hacia el final. Los heterodoxos o los neo-stanislavskianos comenzaron a trabajar esa relación que hay entre el actor y el personaje. Hay que pensar, uno se tiene que poner siempre en que hasta el siglo XIX nadie hablaba de personaje. Es decir, hasta el siglo XIX en el teatro se hablaba de papeles. ¿Qué papel te tocó? Y era papeles porque le entregaban un papel. Le entregaban un papel, y en el papel, porque no le entregaban ni siquiera la obra completa, ¿no? Me imagino Shakespeare escribía para acá, porque había que ahorrar para aquella época también el papel, ¿no? Y entonces le colocaban el pie, y por eso el término pie hay, porque le colocaban el pie, que era pie de página, para que en ese pie era su entrada. Y cuando entra el término personaje, ahí Stanislavski comienza a hablar de la... Entonces, si lo habla él o sus discípulos, ¿no? Porque uno a veces se confunde, porque cuando uno lee a Stanislavski no ve nada de tetradimensionalidad del personaje, ¿no? Sino se los escucha más bien a sus discípulos. ¿Qué es la dimensión física, la dimensión psicológica, la dimensión social y la dimensión propiamente dramática? Aquí ya vamos a hablar de ese encuentro. Ajá. El productor llama a un director, esa es una posibilidad, ¿no? Y le dice, vamos a montar esta obra y vamos a tener que buscar a unos actores. Las compañías o los grupos no tenían ese problema, porque eran compañías y grupos de repertorio. Fíjense que la palabra casting es repertorio, pero cuando lo decimos en español tiene otro concepto. ¿Qué es repertorio? Que hay un grupo de gente ya que está contratada o que forma parte del grupo, que está unida por X, Y, Z en este grupo, y se va a escoger una obra y se va repartiendo el papel, los personajes, a los actores. Cuando es un trabajo ya donde interviene el mercado, donde interviene, vamos a ir, no solamente teatro, podemos estar hablando ya de cine, podemos estar hablando de series hoy en día, la palabra casting tiene otra acepción. Y la dimensión física es la primera que aparece, ¿verdad? Es decir, tenemos que interpretar a Romeo, pues sabemos que Romeo es un adolescente, y es masculino, es un muchacho, es lampiño, tendría que ser, bueno, que tiene que dar esa pureza. Entonces tenemos que buscar un actor, ¿verdad?, que tenga estas características. Igual con Julieta, igual cuando busquemos el ama, ¿no? Y claro, ahí que interviene, ahí pues interviene el problema de tipo, digo problema porque hay que solucionarlo, de tipo físico, y después el problema de tipo, llamemos comercial, llamemos de cartel, que también puede aparecer. Es decir, necesito 2 jóvenes, entonces el productor dice, pero estos jóvenes son desconocidos, es decir, ¿cómo vamos a realizar este trabajo? Digo, bueno, entonces vamos a buscar a un fray Lorenzo que tenga cartel, a un ama que tenga cartel, y lo podemos manejar. O podríamos hacerlo al revés, es decir, buscamos una pareja que sean influencers, que tengan mucho cartel, que hayan hecho mucho cine, y después buscamos un elenco pues, que no nos rompa pues, el equilibrio económico del montaje. Así que el casting se ha convertido incluso para el arte escénico en algo sumamente importante, y que ha venido de alguna manera a configurar no solamente el teatro, llamémoslo comercial. A mí me choca mucho utilizar ese término, pero bueno, nos entendemos. El teatro comercial, el teatro que vive y se sostiene por la taquilla, y los grupos de teatro público que aún existen
en Europa, o los grupos que de alguna manera se mantienen independientemente por sponsor o por otros recursos, ¿no? Que es muy importante este elemento de la dimensión física, que viene arrastrándose, por fortuna creo, con papá Stanislavski, ¿no? Que fue el primero que comenzó a decir que los personajes, ¿no?, tienen que estar relacionados con el actor y el actor con los personajes, ¿no? Sin embargo, hay excepcionalidades donde el público acepta los códigos. Verbigracia, cuando Lord Laurence Olivier y Sir John Gielgud, en sus 60 años de edad, los dos se llevarían unos 4 o 5 años, ¿no?, con la Playboy, es decir, la esposa de Lord Laurence Olivier, decidieron hacer Romeo y Julieta. La gente no tenía el prurito de que Laurence Olivier no tenía 15 años y Playboy tampoco tenía 13, y John Gielgud, que hacía Mercucho, tampoco la edad, pero que iban a ver a unas grandes figuras. Es decir, uno iba a ver a esa gente, a ese mito que eran esos 3 actores, a escuchar a Shakespeare, ¿no? Pero esos son, de alguna manera, excepcionalidades. Hoy en día el cine y el seriado, la televisión y el nuevo teatro, es muy difícil que acepte este tipo de código. Cuando tratan de definir al actor, les cuesta a los teóricos decir que es un actor, debe ser por lo sencillo que es. En cambio, como director hay tratados y tratados de dirección, y no termina de concretarse porque es muchísimo más ambiguo por lo grande, ¿sí?, por lo enorme, por la gran capacidad que tiene que tener el director para llevar a cabo una pieza. Entre ellos verán a Van Gogh, otro de los alumnos de Konstantin Stanislavski, que él se dedicó más después al teatro musical, apartándose bastante de la línea de Stanislavski. Otro es el señor Meyerhold, ¿no? El señor Meyerhold, donde en los primeros tiempos que yo comencé no solamente a trabajar, sino a estar al lado del Grupo Teja, yo le decía que Escalona y el Grupo Teja tenían la línea más meyerholdiana, más de la biomecánica, que de Stanislavski, efectivamente, ¿no? Yo creo que Meyerhold, esto es un chisme aquí que tengo que decir, estaba muy peleado, se peleaban, es decir, Stanislavski le hacía la vida imposible a Meyerhold, le decía, tú eres un chillón, no grites. Entonces Meyerhold decía, pero ¿cómo? Tengo que chillar, no, tienes que bajar el tono. Entonces él decía, si bajo el tono estoy agrediendo a mi personalidad. Por supuesto, se separaron y él creó una cosa completamente diferente, donde decía, no manejen el sentimiento, no manejen sus emociones, el actor es realmente un técnico que lo que tiene que transmitir. Y creo que en eso es lo que nos queda de Meyerhold, al cual yo también me sumo a él. El actor no tiene por qué estar sintiendo, el actor lo que tiene es que transmitir, que sienta el público, pero el actor no tiene por qué sentir. Que en el proceso de ensayos aparezcan los sentimientos, que en el proceso de ensayo haya bloqueos, haya explosiones de emoción, eso es otra cosa, y después ahí entraría otro ruso que se llama Pavlov y veremos cómo nos arreglamos. Vamos entonces a dejar un poco ya al actor, que no sé si queda claro, y nos enfrentamos con el director, que como digo yo es pues el más controversial a la hora de saber exactamente cuándo aparece, pero lo que sí estamos claros que es una profesión del siglo XX, donde se afinca en el siglo XX, y no solamente se afinca, sino que desplaza por completo al código del actor y al código del dramaturgo. Llega un momento ya a mediados de la década del siglo XX hasta poco finales, hasta los 90, que la estrella se convierte en el director, ¿no? Hoy en día he escuchado a los productores decir, pero ¿para qué necesitamos un director? Lo he escuchado yo. Pero la estrella, fíjense, cuando yo comencé hace muchos años, en el siglo pasado,
a actuar, los directores ganaban el doble. Se les pagaba el doble que a un actor. ¿Por qué? Porque era la estrella, era la verdadera estrella. En la década de los 70 la gente iba a ver más el espectáculo del director que, bueno, el dramaturgo, que, bueno, algún actor ahí más o menos conocido, ¿verdad? Y digo todo esto porque en esa década también de los 60, los movimientos sesentistas con los hippies y toda esta murga del progresismo de izquierda, se comenzó también a utilizar un término que se llamaba creación colectiva, que eso es otro disparate completamente. Es decir, la creación no puede ser colectiva. La creación, es decir, Dios, no hubo varios dioses que no, es uno. Pues en el teatro también. Es decir, no es que quiera decir que el director es una deidad, porque hay un momento que llega a hablar con los actores, sino que la creación tiene que ser completamente individual. Lo que podría haber, utilizando un término más venezolano, sería una concientización colectiva. Es decir, que haya en el grupo, es decir, el director alrededor del dramaturgo y los actores, pues una línea, unos objetivos de tipo estético, de tipo ético, incluso de tipo ideológico, y si quieren ir más allá, de tipo político. Pero eso ya no sería un grupo de teatro, sino casi un partido, ¿no? Que es lo que tenemos que tener en claro, ¿no? El teatro no tiene por qué ser proselitista y tampoco didáctico. Y aparece con el director lo del famoso término de la puesta en escena. La puesta en escena no es más que una traducción del término francés, la mise en scène, ¿verdad? La puesta en escena. Aquí en Venezuela ese término se usa muy poco. Lo han usado algunos directores, se lo he visto a colega, compañero como es Luigi Chamana, que a veces firma puesta en escena y dirección. La puesta en escena, si tratamos de comprenderlo, es la conceptualización que tiene el director de la puesta en escena, de la obra que quiere llevar a cabo. Y la dirección general, que es el término que en Venezuela utilizamos, es el que realmente tiene todo el concepto de la pieza, todo el concepto de la pieza. Por eso se pone dirección general. Particularmente cuando uno firma dirección general, quiere decir que ese director estuvo en iluminación, en vestuario, en maquillaje, en utilería, en la producción, en la promoción. Es decir, ha tenido que estar al tanto de todo ello, la musicalización, en fin, todos los demás códigos del teatro. Y la puesta en escena es más un término de conceptualización, un término que comienza a realizarse en vías de qué es lo que vamos a llevar a cabo. Cuando un director se encuentra con una obra de teatro, y si es un clásico más aún, tiene las posibilidades de leer. Vamos ya que utilicé ese término, leer, hay una cosa muy esquemática que me gusta siempre informarles. El dramaturgo escribe, el director lee, el actor dice. Es muy esquemático, pero realmente es lo que realmente nos puede configurar, nos puede montar en el marco de lo que es el teatro. Ahora, cuando decimos lee, ¿qué es lo que está leyendo? Bueno, lo que está leyendo cuando lee una pieza teatral es cuáles son los elementos, los materiales dramatúrgicos que pueden llevarse a cabo. Vamos a hacer, esas lecturas son tres, según Guillermo, es un director que estuvo aquí en Venezuela, tuvimos ocasión de conocerlo. Él habla de la lectura simple, la lectura alternativa y la lectura alterativa. La lectura simple en un clásico, manejamos clásico, no quiero tocar los estrenos contemporáneos, cuando manejamos un clásico quiere decir un trabajo museístico, es decir, quiero montar casa de muñecas, entonces voy a montarla en Noruega. Lo vamos a hacer en español porque en noruego no nos va a entender nadie, ¿no? En 1876, en la clase media, los 3 actos, los 2 intermedios, y trataré de hacer una lectura simple, una lectura tal cual Ibsen lo llegó a escribir. Lectura alternativa. En lectura alternativa
para utilizar un término también un poco más esquemático, vamos a colocarlo al giorno, vamos a contemporaneizarlo, vamos a ver si podemos nosotros contextualizar esa pieza para que haya una mayor convocatoria, por lo menos así lo está pensando el director. Dice, vamos a utilizar como contexto en la Casa de Muñecas en la década de los 50, en Mérida, que hace frío, que hace más frío en Navidad, ¿no? Y entonces hacemos unos trabajos de versión, en vez de hacer los 3 actos, vamos a hacerlo en 2 actos, o vamos a ver si lo podemos hacer en un acto, porque tenemos dificultades con el teatro y la escenografía. Y de la lectura alterativa, pues el que toma el texto como un pretexto para llevarlo a cabo, sin pensar en el ayornamiento, sin nada, sino más bien en el espíritu de un director que tiene un dramaturgo frustrado. Como se están dando cuenta, estoy cuestionando bastante la lectura alterativa, ¿no? Y entonces, ¿qué podría hacer para seguir el ejemplo? Digo, bueno, que Nora no sea Nora, sino Nora sea el arbolito de Navidad que está siempre ahí. Y entonces sale Nora con unas bolas de Navidad y se le pone una estrella en la cabeza, y entonces entra Crostar, y Crostar es un vampiro, y el vampiro le chupa la sangre a toda la familia. En fin, estoy exagerando un poco, pero es decir, es alterar de tal manera que estamos traicionando el espíritu de la pieza, incluso el cuerpo. Aquí ha habido algunos directores que han traicionado tanto las piezas que en algún momento uno dice, pues no monten a Valle Inclán, es decir, monten la página de la guía telefónica, sección Pérez, y quizá les sale, quizá el espectáculo puede salir muchísimo mejor. Cuando nosotros vemos el espectáculo del Círculo Soleil, es decir, allí hay un espectáculo, ¿verdad? Pero ellos no escogieron a Valle Inclán para montarlo, sino escogieron los Beatles. Es un tema, eso funciona. La alegría es un tema y lo desarrolla. Pero no tenemos que escoger a un dramaturgo para destrozarlo. Esa es pues, una de mis posiciones. El director es el que manda. Es decir, el director es el líder. El director es el que lleva a buen camino el trabajo del actor y de todos los demás códigos. Vamos a hablarles de lo más tradicional que puede haber, y eventualmente hablaré de algunas excepcionalidades. El director escoge la pieza, o el productor le dice al director, escoge la pieza, y lo primero que tiene que hacer el director, por supuesto, es estudiar la pieza en solitario. Es decir, lee la pieza y comienza a observar cuál es el tema. Es decir, hace como empieza a describir la premisa, es decir, antes de la misa, la premisa, ¿no? Y comienza a hacer un estudio de la construcción, ¿verdad? A veces es fácil, es decir, actos, te ayuda los actos, ya te ayuda el dramaturgo, escenas también, y una cosa que para mí es muy importante, que son las unidades de acción, utilizando la terminología aristotélica, es decir, las unidades de tiempo, el dramaturgo te las marca, ¿no? Las unidades de espacio, pues en Casa de Muñecas, en la Casa de Muñecas toda la escena es en la Casa de Muñecas. Pero las unidades de acción, que es una cosa un poquito más subjetivo, ¿no? El director tiene que ir viendo cuándo cambian, ¿verdad?, las acciones, cuándo va cambiando la temática de lo que se está hablando, cuando en el propio diálogo hay un giro de lo que se está hablando. Digo yo que es muy subjetivo porque a veces, y creo que es aconsejable, el director no tiene que hacer un guión de hierro de esas unidades de acción, sino que cuando lo tenga bien estudiado, el encuentro con el actor también lo complementa, ¿no? Porque el actor puede tener otra mirada sobre esas unidades de acción y eso enriquece. Yo creo que el diálogo comienza ahí cuando se trabajan esas unidades de acción, pero el director, cuando se sienta frente al actor, ya tiene que tener esa tarea. Por supuesto, tener en claro cuál es
el género, es decir, que vamos a hacer un drama, vamos a hacer una comedia, vamos a hacer una farsa, un sainete, y el director es el que tiene que definir, ¿no? Es importante. En ese aspecto hay que tener mucho cuidado porque hay a veces actores, ¿verdad?, que se quieren acomodar a sus cualidades expresivas o particulares, ¿no? Es decir, dicen, no, vamos a ir con Casa de Muñecas, y entonces una de las actrices dice, ay, pero es que yo quiero cantar en cada acto, ¿no? Y en el tercer acto con la tarantela yo canto una canción en italiano y quiero bailar, entonces claro, espérate. Este es un drama, la voy a hacer en el estilo realista, que sería después, es el realista, es decir, no, es decir, yo no me puedo, tú tienes que irte adaptando, hablemos, dialoguemos, pero, es decir, no te equivoques, y ahí está el fracaso o el éxito de ese matrimonio, ¿no? Porque cuando vemos estas cosas es preferible no casarse todavía, ¿no? Cuando dicen, no, es que, digo, no, vamos, esperemos que hagamos una obra musical y después te llamo, ¿no? Y el estilo, ¿no? Es decir, el estilo, ¿qué estilo es? Es decir, si agarramos a Casa de Muñecas, pues el estilo apropiado sería el realista. También puede ser el simbolismo. Yo creo que el simbolismo siempre está implícito y explícito de alguna manera, ¿no? Volvamos al arbolito de Navidad. Cuando Ibsen coloca el arbolito de Navidad, ahí eso simboliza, ¿no? Es ese objeto, es esa muñeca, es esa cosa, es ese adorno que es Nora. Pero bueno. Y después los personajes, ¿no? Con los personajes ahí volvemos a lo que yo les había hablado al principio, ¿verdad? El personaje, es decir, cuáles son sus dimensiones, la dimensión física, la dimensión psicológica, la dimensión social y la dramática. Y ahí es donde realmente el director tiene que apuntar, ¿no? ¿Con qué actores puedo trabajar? O si tengo un grupo, ¿a quién le voy a repartir el personaje, ¿no? O si tengo una mixtura, ¿no? Porque hay grupos de teatro que tienen su grupo, pero después tienen que llamar a invitados, pues igual, y el director pues tiene que estar claro en estos, ¿no? Y después tener las estéticas complementarias, ¿no? Es decir, cómo quiero, si es realista, cómo quiero iluminarlo, cómo va a ser el vestuario, cómo va a ser el maquillaje, qué efectos voy a querer, voy a tener una música que me va a acompañar, cuáles son las principales utilerías de acción que voy a manejar para que incluso a la hora del ensayo ya las tenga a mano, cuando se dice ya vamos a montarlo, ¿no? Cuando el director tiene ya todos estos elementos, viene la mesa. La mesa, que es el proceso más hermoso que hay, uno de los procesos más hermosos para mí es la mesa, ¿no? La relación de los trabajos de mesa del grupo, cuando comencé con el grupo Autoteatro, cuando realicé toda mi carrera como dramaturgo en el grupo Teja, eran esos grandes trabajos de mesa, que en el caso de algunos pues eran meses. Lo ideal es que sean semanas, ¿no? Tampoco, ¿no? Incluso si es un trabajo de una pieza sin muchas complicaciones, yo creo que con 2 semanas de mesa es suficiente. Pero eso es algo que se tiene que estipular según la obra de teatro que uno vaya a escoger. Como les dije, es una cosa que le pasó a Stanislavski. Stanislavski llegó a invertir la mesa. Y claro, comenzó a lanzar a los actores inmediatamente a la actuación. Y ahí entra un elemento que los heterodoxos del método, del sistema, desarrollaron, aún los siguen desarrollando, que es las famosas improvisaciones, ¿no? Es decir, para que de alguna manera se desbloquee el actor, que encuentre momentos. Y entonces, claro, si la escena es en un bar, el director puede comenzar antes de leer la obra, vayan a improvisar sobre este objetivo, es decir,
son 3 mujeres en un bar, tú tienes que decirle a tus compañeras que nos marchamos al cine, la segunda actriz tiene que decirle a las otras que no, que quieren quedarse porque a beber, porque va a venir un muchacho que bueno, que nos va a resolver la noche, y la otra tiene como objetivo de darle la razón a una y a otra. Y ahí dicen, bueno, vayan improvisando. Y el director va tomando, y los actores, las actrices en este caso, van observando cuáles son los elementos que afloran en esos encuentros de dominar el objetivo, de llevar a cabo el objetivo con todos los obstáculos que van recibiendo. Después hay otra forma de improvisación, que es estudiar bien el personaje, saber cuáles son los objetivos, soltar el libreto, es decir, olvídate del libreto y comienza a improvisar también cuando el director les indica unos objetivos, ¿verdad? Yo prefiero hacer el estudio, ¿verdad?, a profundidad del texto, y si encuentro en el proceso algún bloqueo de algún actor, ver si puedo practicar de improvisación, disculpe. Y me cruzó la palabra mesa porque así al final lo hizo Stanislavski, primero los lanzaba a actuar y después los sentaba. Yo creo que la mesa es previa, la mesa es muy importante, pero también puede haber una previa final, es decir, puede haber una mesa, actuamos y después al final el director puede sentarse cuando ya está a una semana y decir qué estamos haciendo, qué es lo que estamos logrando, qué es lo que nos falta. Sentémonos, no nos dejemos llevar por la inercia, no por el roce simplemente de ir montando la obra de teatro como fin solamente para estrenar, ¿no? El trabajo de la memorización es un trabajo que no debe quedarle al actor solamente a la hora de ensayar, ¿no? Es decir, es que uno lleva tantos años haciendo esto y se ha encontrado con cada caso, ¿no? Donde había una actriz y dice, no, yo en el ensayo me voy estudiando, no. Uno tiene que encerrarse y hacer un trabajo de memorización fuerte, previo todo el estudio de mesa que hemos realizado. Por eso el trabajo de mesa es sumamente importante, sumamente clave, porque ahí en ese trabajo donde estamos vislumbrando ese noviazgo, esa forma de que nos vamos a casar, ¿verdad?, para lograr un feliz matrimonio, es very important, ¿no? Es muy importante. Después vienen, cuando ya soltamos, lo que se llama los ensayos como tal, es decir, montémonos en el espacio, ¿no? Ahí, claro, ahí ya comienzan los términos un poco chocantes y académicos y petulantes como la proxemia y la quinesis, es decir, cómo me muevo yo, es decir, lo que llaman el director de tránsito, es decir, donde tiene que haber, por supuesto, objetivos, por qué me paro, por qué me siento, por qué me sirvo, por qué doy la espalda, por qué salgo de escena, por qué no. Y la quinesis, es decir, cómo se mueve este personaje previo estudio de físico, psicológico, social. Es decir, si has hecho ese estudio y después tienes el texto dramático, tú ya sabes cómo tiene que moverse, si prende un cigarrillo, si bebe un whisky, si se sienta con los pies cruzados, no. Es decir, ese es otro de los elementos. Si hablo rápido o despacio, si soy simpático o tengo que ser antipático, ¿no? Y los tipos de ensayos son los ensayos parciales, ensayos por escenas, ensayo incluso, un director puede decir, quiero ensayar solamente contigo, actor, actriz. ¿Por qué? Porque necesita un apoyo, porque necesita una mayor comprensión, porque a veces nosotros los directores, cuando somos directores, nos hemos encontrado con casos como que los actores que no entienden, ¿verdad? Y eso es uno de los peores casos, es decir, cuando uno se explica y el actor dice que sí, que entendió, y al final nos damos cuenta que no entendió nada, y entonces ese es uno de los casos que a veces tenemos que trabajar en privado, vamos a utilizarlo, es decir,
Después podemos hacerlo por escena. Después vienen los ensayos escalonados o eslabonados, ¿verdad? Después vienen ya los ensayos corridos, es decir, suelten el libreto y vamos a correr. Y después, bueno, lo ideal que son los ensayos técnicos, es decir, cuando intervienen otros elementos, ¿verdad? Ahí donde el actor es un poco super marioneta, digo yo, cuando interviene el elemento de la iluminación, el elemento de la proyección de voz en el teatro, donde uno se tiene que saber adaptar, ¿verdad?, a esa puesta en escena. Y después, por supuesto, los ensayos generales. Hay una anécdota que, bueno, la quería anotar. Lo del ensayo general es muy importante y que se lleve a cabo. A veces, en estos tiempos, pues que la presión de que el teatro no puede estar una semana sin tener programación, pues uno no ha tenido los verdaderos ensayos. Pero yo recuerdo un ensayo con el maestro Gulibe, se llamaba La pulga en la oreja, era ensayo general, 3 actos, 2 intermedios, y bueno, estaba corriendo el ensayo general, primer acto, intermedio, segundo acto, y en el final del segundo acto, voy a nombrarlo, Luis Rivas, que sufría una especie de analepsia, creo que se llama, ¿no? Es decir, él se dormía en donde estaba, se durmió en el intermedio, y claro, estábamos en plena escena y tenía que entrar, era el mayordomo, tenía que entrar, que no entran, claro, se oye el grito atiplado y destemplado de Gulibe, ¡corten telón! Y claro, yo digo, bueno, pues vamos a empezar el segundo acto. Y dijo, no, desde el primer acto. Entonces, otra vez, volver a vestirse, la mamá de Luis Rivas, pobrecita ella, por todo el elenco. Y comenzamos otra vez cuando ya estábamos a punto de terminar el segundo acto de 3. Es decir, el ensayo general tiene que tener esa línea. Es una exageración, pero esa línea, es decir, tiene que ser todo lo suficientemente perfecto para que al día siguiente corra, para que al día siguiente el director incluso tenga esa posibilidad de decir, señores, les entrego el teatro, les entrego la obra. Cierro con El buen camerino. El director también tiene que saber con quién está trabajando para que el camerino, el proceso, esa larga temporada o corta temporada sea armoniosa, sea afable, sea un trabajo entre compañeros, entre colegas, entre amigos, ¿verdad? Que no haya ese falso divismo, que el divismo no es más que una malcriadez, una mala educación, una muy mala manera de ver la profesión. Y por supuesto, algo que han escuchado mucho los actores y que no deben de olvidar, que es la ética y la deontología de un actor, en especial la disciplina que amerita el actor frente al espectáculo y la puntualidad que debe existir en el trabajo de un actor. ¿Para qué? Para que el equipo, para que el grupo pueda llevar a cabo un buen espectáculo. Creo que, bueno, este ha sido un encuentro donde pues les he mostrado entre anécdotas y experiencias personales esa relación que puede existir, existe y que puede ser contada de muchas maneras entre el actor y el director, un matrimonio por alianza. Muchas gracias.